En mis inicios como trader, hacía más de 8 años, cometí estos 5 errores que me hicieron perder dinero, pero no solamente dinero, sino que algo mucho más importante, me hicieron perder muchísimo tiempo. Si tú quieres evitarlo, no te pierdas este vídeo. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta y también suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos mis contenidos. Bienvenido, ¡empecemos! Antes que nada, recordarte que esto no es una recomendación de inversión. Es muy importante que te asesores bien antes de realizar ninguna inversión, ya que esta puede suponer la pérdida total de tu capital. El primer error que me hizo perder sobre todo muchísimo tiempo fue el hecho de buscar rendimientos imposibles. Cuando yo ya tenía una estrategia, la había testeado muchísimo, la había trabajado en demo y pasaba real, no me conformaba. Y eso debido a que era, pues principalmente a que hay muchas estafas que te prometen rendimientos imposibles. Y yo iba en busca de rendimientos siempre superiores a lo que tenía y no me daba cuenta que tener un rendimiento de un 20, un 30% ya era ser un buen trader, no necesitaba hacer cosas que no son realistas y eso me hacía desenfocarme y cuando ya era un buen trader buscar ser el mejor y en esa búsqueda pues acababa perdiendo todo el tiempo, ya que cuando ya tenía algo buscaba otro algo y nunca me quedaba en lo que acababa teniendo anteriormente. La solución para que tú no cometas este error es que no tengas falsas expectativas y no te creas las estafas que hay por ahí. Y cuando consigas una estrategia que ya te da una media de rendimiento anual sobre un 20 o un 30%, veas que eso es lo que vas buscando. No vas buscando ganar eso cada mes porque no es posible. El segundo error que cometí y que tú puedes evitar es empezar a trabajar con una cuenta pequeñita pero de dinero real sin prácticamente tener ningún conocimiento. Es muy importante que antes de uno ponerse a operar con dinero real, aprenda, se forma, testee la estrategia y lo pruebe todo. Así que la solución para no cometer este error es tener mucha paciencia, no querer operar con dinero real sin saber nada, porque yo, viendo un vídeo de 10 minutos en YouTube que me enseñaba una estrategia, ya me ponía a copiarla y ya me ponía al día siguiente a hacerlo en real, y eso es un error. Así que mucha paciencia y sobre todo sigue estos pasos. Primero, cuando tienes una estrategia que consideras que puede ser buena, testéalo por mínimo 10.000 eventos para empezar a ver realmente cómo se ha comportado en el pasado. Sin hacer eso, no vayas nunca con tu dinero real. Pero no solo eso, una vez tienes testeada la estrategia y los resultados te convencen, empieza con una cuenta demo. Estate unos meses trabajando en demo para ver si eres capaz de replicar lo que venías haciendo en backtest antes de irte a una cuenta real. Para empezar a trabajar con tu dinero, primero necesitas formarte, ser bueno en el trading y las inversiones. Para ello hay muchísimas formaciones. Yo te ofrezco pues la que ofrecemos en Código Trading, donde tenemos un curso de 30 videolecciones donde puedes ir aprendiendo paso a paso en el mundo del trading y las inversiones y forjar unos cimientos. Te dejo en pantalla en la descripción el link del curso gratuito. Eso es lo primero. Nunca inviertas en una cuenta. Primero invierte en ti mismo, y invertir en ti mismo es invertir en tu conocimiento, en tu formación. En segundo lugar, os he dicho que ya viene el tema de pasar a una cuenta de simulación, un backtesting en el pasado. Personalmente a mí me va muy bien el software Forex Tester. Hay más opciones, pero el Forex Tester realmente es un software muy potente diseñado especialmente para esto, que te permite testear hasta 20 años en el pasado. Te dejo también en pantalla en la descripción el link del software que yo utilizo para el backtesting a un precio inferior al oficial especial, pues para los seguidores de Código Trading. Una vez
has acabado toda la parte de simulación y backtest, te he dicho ya pasar a una cuenta demo. Para abrir una buena cuenta demo te recomiendo el broker RoboForex. Te dejo en pantalla y en la descripción el link para tener una cuenta demo en RoboForex. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. El tercer error que cometí y me hizo perder muchísimo tiempo es el tema de pensar que por bajar a temporalidades bajas, por irme a intradía, iba a ganar más. Y eso no es así. Hay estrategias que dan muchísimo mejor rendimiento, la mayoría, en temporalidades como H4, H1, diario, y a la que te vas a intradía no por el hecho de tener más operaciones y por estar pues cada día tomando un montón de operaciones significa que vas a ganar más. Y eso lo acabas viendo cuando testeas. Haces un backtest de una estrategia en temporalidades altas y después la pruebas en temporalidad baja. Y te das cuenta que no solo no ganas más, sino que incluso puedes perder con una estrategia que en temporalidades altas se gana. ¿Cuál es la solución a este tercer problema? Pues no tener expectativas de que por ir a intradía vas a ganar más. Pensar que muchas estrategias donde mayor rendimiento dan es sobre todo en H4. Yo he testeado muchas estrategias en múltiples temporalidades y donde más gano es H4. Y sé que son menos operaciones a fin de año, pero al final no se trata de operar muchísimo, se trata de ganar más de lo que se pierde. Y muchas veces en intradía, como el broker se lleva un mordisco muy grande, acabas perdiendo mucho más de lo que ganas. El cuarto error que cometí es pensar que otro puede hacerlo por mí mucho mejor. Hay un momento en el que dices, esto es muy difícil, esto no es lo que yo me esperaba y creo que lo mejor es buscar un buen trader y dejarle mi capital, ya sea a través de cuentas spam, de cuentas de trading social, de copia de señales, etc. Eso me hizo perder mucho tiempo y mucho dinero, porque en lugar de formarme para mí, para ser yo un buen trader, lo que hacía es copiar a otro. Y no acostumbra a ser tan bueno, ya que también se tiene que saber muy bien cómo saber qué es una buena cuenta de trading y qué no, cuál es un buen histórico, una buena estrategia y cuál no. Y si no sabes eso, si no estás bien formado, tampoco sabrás seleccionar a los buenos inversores, a los buenos traders para copiarlos y acabarás perdiendo, que es lo que me sucedió a mí. Así que volvemos al punto de la formación y en Código Trading no solo enseñamos de forma gratuita, sino que también tenemos formaciones con mentoría, donde yo mismo soy tu mentor. Si te interesa tener mi mentoría, te dejo en pantalla las 3 opciones, la Pro, la Elite y la VIP, con formaciones, con aulas virtuales y muchísimas más ventajas. Te dejo en pantalla en la descripción el link con estas formaciones. La solución a este cuarto punto es aprender a ser tú mismo un buen trader inversor y no esperar a que otro te haga el trabajo, otro te ponga las cosas fáciles y sin esfuerzo, porque no acostumbra a ser la mejor opción. Piensa, por ejemplo, que estás intentando abrir una empresa, al final ves que es muy difícil, te rindes y acabas trabajando para uno que tiene una empresa que le funciona. En lugar de desarrollar tu propio sueño, acabas bajando los hombros, acabas desistiendo y te acabas conformando en ser un trabajador por cuenta ajena. Y son dos mundos totalmente opuestos. Así que en el mundo del trading sucede exactamente lo mismo. El quinto error que cometí es pensar que el trading es algo fácil, que me enriquecerá de la noche a la mañana y que será pues una cosa, un juego como de niños y que en 4 días pues tendré muchísimo dinero. Eso es totalmente falso y la solución es entender que el dinero fácil no existe y cuando te sale algo de dinero fácil lo más probable es que sea una estafa y lo que sí que existe es el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo para cumplir tus sueños. Así que la solución en este punto es que no seas un vago, que trabajes, que te esfuerces, que te sacrifiques, que seas constante, trabajador y luches por conseguir tus sueños. Y lo más importante, la palabra que es clave en todo esto es que tengas muchísima paciencia y, ligada con la paciencia, mucha constancia. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un me gusta y si tienes cualquier
consideración cualquier error que tú hayas cometido y quieras compartir, puedes comentar en los comentarios. Yo los leo todos y siempre los respondo. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a suscribir y a la campanita y visita también la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.